Buenas tardes, estimado docente. Nosotros somos el grupo número 5. Estamos conformados por las siguientes personas, que es Luis Ángel Cajías Huacón, Manuel Muñoz Montalvo, Manuel Rivas, Kian Vera y la persona que les habla, Ayonara Carrasco. Nosotros hablaremos sobre el derecho francés y su trascendencia. Como primer tema tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que fue de 1789 a 1799, fue un periodo de gran agitación social y política en Francia. La monarquía hereditaria es una forma de gobierno en el cual el monarca es el heredero, normalmente un hijo del monarca anterior o próximo. Fue la primera asamblea constituyente de Francia, formada a partir de 9 de julio de 1789. Y el 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente francés aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa. Continuaremos con el siguiente tema, que son las causas que motivaron a la citada Revolución Francesa. Como puntos tenemos la desigualdad social. En la década de 1780, la población de Francia era de unos 24 millones a 700 mil habitantes y se dividía en tres estados. El primer estado era el clero católico romano. El segundo estado consistía en la nobleza francesa. Y por último, todos los demás franceses, que incluían comerciantes, abogados, trabajadores, campesinos, pertenecían al tercer estado. Este comprendía alrededor del 98% de la población. Siguiente causa, la carga fiscal sobre el tercer estado. El primer estado de Francia, o el clero, disponía del 10% de las tierras, aunque este consistía en menos del 0,5% de la población. Sin embargo, estos eran muy ricos y no pagaban impuestos. El segundo estado, o los nobles, disponían alrededor del 25% de las tierras. Y, en cambio, el tercer estado se vio obligado a pagar fuertes impuestos, mientras que los otros estaban exentos de las mismas. Como siguiente causa tenemos el ascenso de la burguesía. La burguesía eran los hombres y mujeres más ricos del tercer estado, que comenzaron a ser influyentes en los años que llevaron a la revolución. Se convirtieron en una nueva casta con su propio programa y aspiración política. La siguiente causa es las ideas de los filósofos de la Ilustración. En el siglo de las luces fue un movimiento intelectual y filosófico que denominó el mundo de las ideas en Europa durante el siglo XVIII. Siguiente tenemos las guerras causaron una crisis financiera. El apoyo francés a la guerra fue muy costoso, ya que se utilizó casi 1,66 millones de libras francesas, una enorme suma en ese momento. Esto empeoró la crisis económica de la nación y llevándola así a su bancarrota. Y como por último, pero sexta causa, tenemos la exitosa oposición de los parlamentarios a las performances. Varios ministros franceses, entre ellos Anne Robert Jacques Turgot y Jacques Necker, propusieron revisiones del sistema tributario francés para incluir a los nobles como contribuyentes. Esto podría haber reducido la crisis financiera de la nación y habría disminuido la ira de los pobres, ya que el sistema fiscal se habría vuelto más justo. Siguiente tema a continuación, les tenemos el poder económico y la demanda es un papel a nivel político. Uno de la economía, de las limitaciones que tenemos, es la limitación política. Aunque la burguesía había logrado una sólida posición económica, estos seguían estando excluidos de los altos cargos políticos, ya que el sistema monárquico francés estaba basado en la nobleza hereditaria, que se distribuía de privilegiosos como la exención de impuestos, el acceso a altos puestos de la administración y como por último el poder sobre las tierras. En cuanto a las demandas políticas de la burguesía buscaba un cambio en el sistema político para poder acceder a más poder y reconocimiento.
Algunas de sus principales demandas eran la igualdad ante la ley, la soberanía nacional y la participación en el gobierno. La Revolución Francesa dio por tres lemas, que era la libertad, la razón y la igualdad. Entre los personajes más relevantes que abogaron y defendieron aquella época se encontraba Rousseau, Montesquieu, Voltaire y Diderot. Ellos fueron un pilar fundamental del movimiento ilustrado en el siglo XVIII, periodo que marcó un cambio profundo en la filosofía, la política y la sociedad, sentando las bases del pensamiento moderno y de los derechos universales, cuyos personajes ilustrados influyeron directamente en la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, estableciendo principios de igualdad, libertad y fraternidad, cuyos que son fundamentales en la democracia contemporánea, proponiendo ideas sobre la soberanía popular, también su obra como un espíritu de las leyes que introdujo el principio de la separación y poderes como legislativo, ejecutivo y judicial. También fueron defensores incansables de la libertad de expresión, de pensamiento y de religión, y lideraron la creación de la Enciclopedia, una obra monumental que buscaba recopilar los conocimientos de su época para difundir las ideas ilustradas y fomentar el progreso basado en la razón. Tiene el micrófono apagado, compañero Manuel. Abolición de la monarquía francesa y proclamación de la Primera República, 1792. Resultado de la Revolución Francesa para eliminar el absolutismo y los privilegios de la nobleza y el clero. Proclamación de la Primera República, un cambio radical hacia un gobierno basado en igualdad y soberanía popular. Reorganización legal, nuevas instituciones y eliminación de tribunales señoriales. Luego tenemos el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, 1799. El 18 de Brumario marcó el fin del directorio y consolidó a Napoleón como líder. Se instauró el consulado, limitando libertades políticas, pero preservando algunos logros revolucionarios. Preparó el terreno para la codificación del derecho napoleónico, promoviendo estabilidad y uniformidad jurídica. A continuación, mi compañero. Bueno, y como por último tenemos lo que es la Revolución Francesa, aquella revolución que se dio en el año 1789 a 1799. Fue un periodo de gran agitación que fue en la sociedad, aquella de lo que fue la política en Francia. También tenemos la monarquía, lo que era lo hereditario, de lo que era de una forma de gobierno. También tuvimos lo que es la primera asamblea, que fue en el año 1789, el 9 de julio. Y también tenemos lo que es la primera asamblea que se dio de una forma constituyente, que se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa. Es todo cuanto podemos decir de lo que se ha tratado en esta tarde. Muchas gracias.